Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanlo en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi esposa infiel me dijo, vete. Lárgate de aquí. Pensó que le rogaría que me quedara. No lo hice. Me mudé. Días después, su padre irrumpió en su casa, gritando. ¿Sabes qué pasó? ¿Conoces ese dicho sobre los planes mejor trazados? Bueno, nadie te dice lo que pasa cuando los planes de tu esposa incluyen engañarte, mientras tú te matas en la oficina, creyendo que están construyendo algo juntos. Se llamaba Sofía Mercer. Y déjame decirte algo. Esa mujer mintió con la misma elegancia de un político en unas elecciones. Sofía, mi esposa, o eso creía, hasta que descubrí los mensajes nocturnos que iluminaban su teléfono como un árbol de Navidad y escuché las llamadas susurradas que intentaba esconder en el baño a las 2 de la madrugada. Bueno, no me voy a hacer el santo. Todos tenemos nuestros defectos, nuestros puntos ciegos. Momentos en los que somos más tontos que una caja de piedras. Pero cuando la ves riéndose como una colegiala con los mensajes de otros chicos mientras estás allí, sentada en el sofá, viendo Netflix y comiendo comida china un martes cualquiera, la fantasía de felicidad doméstica que has estado viviendo se hace añicos. Y ahí es cuando la realidad te golpea con un mazazo. No grité. No armé una escena como un personaje de telerrealidad. No perseguí a su amante para una confrontación ridícula en un estacionamiento. No. Esperé. Porque a veces lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Me quedé allí, pensando en mi próximo movimiento. Y, amigo mío, ya sabía lo que haría. Esa mañana empezó como cualquier otra en nuestro pequeño reino suburbano de mentiras. Café preparándose, pájaros cantando afuera, 9 metros de falsa domesticidad. Sofía estaba en la cocina, con esa bata desgastada que se negaba a tirar, esa que la hacía parecer un desastre andante. Cortó una manzana con precisión casi quirúrgica. Cada corte calculado. La sonrisa irónica en su rostro. Y entonces supe. El día estaba a punto de desmoronarse. Anda, vete, dijo sin siquiera mirarme, sin dejar de cortar la manzana como si me debiera dinero. Su tono desenfadado, como si me pidiera que pasara la sal o sacara la basura, fue lo que realmente me impactó. Sin emoción, sin vacilación. Una frialdad calculada en plena rutina matutina. A estas alturas, la mayoría de los hombres se habrían vuelto locos. Gritarían sobre cómo lo habían dado todo por su relación, sobre su fidelidad, sobre cómo estaba desperdiciando años de matrimonio por un amante que probablemente ni siquiera sabía lo que era el compromiso. Pero eso no fue lo que pasó. Sofía esperaba que suplicara, que me desmoronara, que luchara por ella como si fuera un premio digno de ganar. Esperaba que me aferrara a ella como un náufrago se aferraría a un trozo de madera a la deriva, desesperado, ahogándose, y dispuesto a hacer lo que fuera para aferrarme a lo que teníamos. Pero en lugar de eso, terminé mi café, solo, sin azúcar, porque ya no soy una niña. Dejé la taza con la calma de quien lo sabe todo y subí a nuestra habitación. Nuestra habitación. Nunca volvería a ser lo mismo. Saqué mi mochila de la marina del armario, la que ya estaba llena de polvo desde que cambié mis botas de combate por trajes de negocios. Todavía olía ligeramente a arena del desierto y a decepción, pero era sólida y fiable. Dos cosas que, al parecer, ya no eran comunes en mi matrimonio. Empaqué con calma, sin prisas ni dramas. Doblé mi ropa con cuidado, como nos habían enseñado en el entrenamiento. Guardé los artículos de aseo, los libros y los documentos importantes que guardaba en el cajón de mi escritorio. Todo el tiempo, oía a Sofía moviéndose abajo, probablemente esperando que bajara corriendo en cualquier momento, listo para regatear, suplicar y prometerle que sería un mejor esposo. El hecho de que no hiciera ningún ruido, de que no corriera por la casa tirando cosas o azotando cajones, probablemente la confundió por completo. Para ella, yo debería estar destrozado. Debería estar roto. Lo que no entendía era que ya llevaba meses, quizá años, roto. Esos mensajes nocturnos, esos recados misteriosos, esas veces que llegaba a casa oliendo a colonia ajena y decía que era porque había abrazado a un compañero de trabajo, todo eso estaba carcomiendo poco a poco lo que quedaba del hombre que creía en los finales felices. Para cuando decidió dar la vuelta al cuchillo con esa pequeña actuación en la cocina, yo ya estaba muerto por dentro. Solo estaba oficializando el final. Cerré la cremallera de mi mochila con un sonido que pareció el cierre definitivo. Eché un último vistazo a la habitación que una vez fue mi hogar,
pero que ahora parecía la escena de un crimen. La cama que compartíamos, la cómoda con su maquillaje esparcido, evidencia de una vida que ya no reconocía. Las fotos enmarcadas de tiempos mejores, cuando sus sonrisas no eran falsas y mi confianza no era una broma. Cuando bajé con la mochila al hombro, ella seguía en la cocina, pero ya no estaba cortando nada. Estaba allí de pie, con los brazos cruzados, esperando. La sonrisa irónica de siempre seguía en su rostro, pero ahora parecía un poco menos segura, más forzada. ¿Eso es todo?, preguntó, como si no pudiera creer que realmente estuviera haciendo esto. Eso es todo, respondí, dirigiéndome a la puerta. Fue entonces cuando su sonrisa empezó a flaquear, como hielo que se agrieta bajo presión. Porque de repente, todo se volvió real. No estaba robando. No estaba luchando. No le estaba dando la satisfacción de una escena emotiva que pudiera usar para justificar cualquier historia que ya se hubiera inventado sobre cómo se derrumbó nuestro matrimonio. Simplemente me iba. Limpio, simple, definitivo. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue su expresión. Confusión mezclada con algo que podría haber sido pánico, como si acabara de darse cuenta de que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a una partida completamente distinta. Y hombre, mi juego apenas comenzaba. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que te das cuenta de que has estado pensando a largo plazo sin darte cuenta? Pues sí. Abróchate el cinturón, cariño, porque eso fue exactamente lo que pasó cuando metí la mochila en la parte trasera de la camioneta y empecé a conducir hacia el único lugar que Sofía ya ni siquiera sabía que existía en mi mundo. Conduje directo a Riverton, un pueblito insignificante a unos 45 minutos de la ciudad, donde la gente normal va a desaparecer o a morir de aburrimiento, lo que ocurra primero. La mayoría ni siquiera lo llamaría pueblo. Parecía más bien un conjunto de edificios perdidos camino a algo más importante. Simplemente decidieron quedarse allí por despecho. La población, quizás 800 habitantes en un buen día, cuando todos estaban sobrios y el vendedor no tenía resaca. Pero esto es lo que hace que Riverton sea perfecto para alguien como yo. Es barato, tranquilo y, lo más importante, era mío. Hace unos 3 años, cuando Sofía estaba en una de sus etapas de autodescubrimiento, que incluía muchas clases de yoga y catas de vino con sus amigas, hice una pequeña inversión. Nada extravagante, nada que apareciera en nuestros extractos bancarios conjuntos ni llamara la atención durante nuestras conversaciones mensuales sobre el dinero, donde ella fingía preocuparse por su futuro financiero mientras planeaba en secreto dilapidar nuestros ahorros con otra remodelación de la cocina. El apartamento estaba en un viejo edificio de ladrillo que había tenido mejores tiempos, allá por la administración Carter. Era un lugar con una escalera de incendios que probablemente violaba 17 códigos de seguridad y ventanas que vibraban cada vez que pasaba un camión. Pero, en definitiva, era un lugar seguro, privado y, lo más importante, completamente fuera del radar de Sofía. Cada centavo del bajo alquiler que había pagado en efectivo durante los últimos 3 años había valido la pena. Subí esas escaleras chirriantes, rumbo al tercer piso. Las llaves tintineaban en mi mano como una campana de la libertad. Apartamento 3B. Mi pequeño trocito de independencia, que había estado cultivando y regando como un jardín secreto. El casero, un viejo gruñón llamado Murphy, que parecía tallado en cecina y humo de cigarrillo, nunca hacía preguntas. Pago en efectivo, cada primer día del mes. Sin contrato de alquiler, sin papeleo, sin la firma de mi esposa. Simple, pero increíblemente efectivo. El lugar estaba exactamente como lo había dejado 2 meses antes, cuando me detuve a pagarle a Murphy y a echar un vistazo. Y sencillo, ni siquiera empezaba a describirlo. Era el equivalente en muebles a la celda de un monje. Solo una cama que había visto décadas de mejor estado, una mesa de madera que se tambaleaba al más mínimo toque y una silla que había rescatado de la acera el día de la basura. Todo parecía un kit básico para divorciadas, pero era funcional. Y lo mejor de todo, era completamente invisible para Sofía, que creía que me acababa de echar de mi único hogar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Y por interesante, me refiero a que mi pasado sagrado era, al parecer, una especie de genio estratégico. Porque escondido en un rincón de ese armario improvisado que yo llamaba apartamento, había algo que Sofía habría enloquecido de saberlo. Un archivador de acero que yo mismo había subido 2 años antes. Ahora bien, la mayoría de la gente guarda sus documentos importantes en una elegante oficina en casa o en una caja fuerte de un banco, donde todo es oficial, está documentado y es accesible para los cónyuges durante los complicados procesos de divorcio. Pero yo no. No, señor. Guardaba las cosas realmente importantes aquí, en Riverton, en un archivador que parecía sacado de una oficina gubernamental de los años 70,
con esa pintura gris industrial que gritaba documentos confidenciales en su interior. Tomé mis llaves y abrí el tesoro. Y déjenme decirles, el sonido de los cajones metálicos al abrirse fue música para mis oídos. Cada cajón estaba etiquetado con mi propio sistema: impuestos, seguros, asuntos de negocios, y finalmente, el cajón bueno, el cajón que realmente importaba. El que guardaba contratos y escrituras escritos con mi letra de gallina. La mayoría de los papeles eran viejos contratos de trabajo, documentos rutinarios, la escritura de una pequeña cabaña que compré en el norte antes de conocer a Sofía, algunos papeles de inversión de mis mejores años financieros. Pero enterrado allí, entre una pila de pólizas de seguro y algunos viejos papeles de baja militar, estaba el documento que estaba a punto de cambiarlo todo. Un acuerdo de servidumbre. La mayoría de la gente lo habría olvidado, archivado y ignorado como hacen con las declaraciones de impuestos del año pasado. Pero yo lo recordaba. ¿Cómo lo recordaba? El tramo de camino de grava que conducía a la granja de la familia Mercer. Ese camino rural, que parecía tan inocente y permanente, como si hubiera estado allí desde los tiempos de Moisés, en realidad no era propiedad de los Mercer. No era compartido, ni de acceso comunal, como todos suponían que era un camino público. No. Ese camino, sus 3 kilómetros de tierra llena de baches, pertenecía a una cruz de Daniel. No era compartido, no era temporal, nada de eso. Mío. Completa, absoluta y legalmente mío. ¿Y lo mejor? Sofía no tenía ni idea. Ninguno de ellos. Mira, ese es el problema con la gente que se cree más inteligente que los demás. Dejan de prestar atención a los detalles. Se enfrascan tanto en sus grandes planes, sus aventuras secretas, sus planes para reconstruir sus vidas, que se olvidan del aburrido papeleo que realmente gobierna el mundo. Mientras Sofía estaba ocupada escribiéndole mensajes a su novio y planeando mi destrucción emocional, yo estaba sentado sobre una dinamita legal que podría destruir el sustento de toda su familia. La ironía era tan hermosa que casi me hizo reír a carcajadas en ese pequeño y estrecho apartamento. Allí estaba ella, creyendo haberme manipulado como a un violín, creyendo haberme arrancado de su vida con precisión quirúrgica. Mientras tanto, yo tenía las llaves del reino en el que ella ni siquiera sabía que vivía. Tomé el acuerdo de servidumbre y lo extendí sobre mi escritorio tembloroso, como si estuviera planeando una campaña militar. El texto estaba ahí, claro como el agua. Derechos de acceso, responsabilidades de mantenimiento y propiedad legal claramente definidos. Sin lagunas legales, sin zonas grises, sin margen para malas interpretaciones. Solo la fría y dura realidad legal de que Daniel Cross era dueño del único camino de entrada y salida a la granja de la familia Mercer. Sofía pensó que me iba a expulsar de su mundo. Me envió con el rabo entre las piernas, como a un perro apaleado. Lo que no sabía era que yo todavía tenía la válvula de oxígeno de la familia, y yo empezaba a cuestionarme si quería mantenerla abierta. El juego había cambiado, y ella ni siquiera sabía que seguíamos jugando. ¿Sabes eso de que la retrospectiva es 20/20? Bueno, sentado en ese apartamento lúgubre, mirando un papel de hace 10 años, mi visión era clarísima por primera vez en años. Porque ese acuerdo de servidumbre no era un documento cualquiera. Era una máquina del tiempo. Me hizo recordar una época en la que realmente me importaba la familia Mercer y sus problemas. Cuando era joven, estúpido y creía que hacer lo correcto realmente significaba algo. Hace 10 años, era Daniel Cross, el ambicioso empresario con más dinero del que podía gastar, un complejo de héroe del tamaño de Texas. Recién ascendido, ganando más que nunca y saliendo con la mujer más hermosa que jamás había visto. Sofía no era solo hermosa. Era la combinación perfecta de inteligencia y dulzura, esa mezcla que hace que un hombre olvide los consejos de sus amigos, las advertencias de no involucrarse demasiado rápido. La granja de su familia era un pintoresco ejemplo de la cultura estadounidense, como una postal que promocionaba la vida sencilla. Campos verdes, un granero rojo que parecía rojo de verdad, y una casa de campo que proclamaba valores familiares en cada tablón desgastado. El tipo de lugar que hacía que una chica de ciudad como yo pensara que el llamado campo podría tener algo especial. Pero aquí está el problema con las postales. No muestran lo feo. No muestran la primavera infernal que casi destruyó todo lo que los Mercer dedicaron 3 generaciones a construir. Todo empezó con las tormentas. No esas suaves lluvias de primavera que dejan todo bonito y verde, sino ese tipo de clima bíblico que te hace cuestionar qué hiciste para enfadar a la madre naturaleza. Semana tras semana de lluvias torrenciales que convirtieron el mundo en un gigantesco pozo de lodo, seguidas de vientos tan fuertes que podrían derribar pequeños edificios si quisieran. Y justo en medio de todo ese caos estaba el camino, el único que entraba o salía de la propiedad Mercer.
Ese pequeño tramo de grava que había servido fielmente a la familia durante décadas, de repente, decidió que había cumplido su propósito. La tormenta lo había transformado en algo que parecía la superficie de Marte después de un día particularmente malo. 3 kilómetros de zanjas, erosión y charcos de lodo tan profundos que podrían tragarse una camioneta entera. Completamente intransitable. Fin del juego. Ahora bien, la mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto depende una granja de sus carreteras hasta que éstas desaparecen. No es como si se pudiera simplemente tomar una ruta alternativa cuando hay ganado que alimentar, cultivos que cosechar y compradores que esperan sus entregas a tiempo. Cuando una carretera se desmorona, toda la operación se desmorona con ella. Y los Mercer perdían dinero más rápido que una arteria cercenada. Los camiones de reparto no podían entrar. Los camiones no podían salir. Los proveedores de equipos se habían dado por vencidos después de que el tercer camión se atascara hasta el eje en lo que solía ser una carretera. Los trabajadores comenzaron a reportarse enfermos para evitar enfrentarse a la fangosa pista de obstáculos solo para llegar al trabajo. La operación se estaba desmoronando, y Richard Mercer, el padre de Sofía, el agricultor tenaz que había sobrevivido a sequías, inundaciones, caídas del mercado y probablemente algunas plagas de langostas, comenzaba a parecer desesperado. Fue entonces cuando Sofía vino a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Y esa mirada que me hacía querer arreglar todo lo que andaba mal en el mundo. Llevábamos unos 8 meses de novios, y ya empezaba a pensar en anillos, lugares para la boda y esa ilusión de felices para siempre que parecía tan importante cuando estabas convencida de haber encontrado a tu alma gemela. Papá lo está perdiendo todo, dijo, acurrucada en mi sofá como un gatito herido. Las carreteras están completamente destruidas, y el condado dice que tardarán meses en aprobar los fondos para las reparaciones. No podemos esperar tanto. La granja ya no aguanta más. Y ahí estaba yo, Daniel Cross, el caballero del momento, con una cuenta de ahorros por fin lo suficientemente grande como para marcar la diferencia. Recién ascendido, con un sueldo altísimo, viviendo en un piso de soltero que costaba más al mes de lo que la mayoría gana en un año, y de repente ante la oportunidad de ser el héroe del drama familiar de mi novia. Así que, naturalmente, hice lo que cualquier idiota enamorado con más dinero que cerebro haría. Me lancé a la carga, con los pies en la tierra y la chequera abierta. ¿Cuánto? Pregunté. Porque aparecer así es el romance cuando eres un ejecutivo corporativo intentando impresionar a la hija de un granjero. La cifra que me dio Richard habría hecho que a cualquiera se le atragantara el café. Hablamos de reconstruir 3 kilómetros de carretera desde cero, con grava nueva, un buen drenaje, todo. No era precisamente calderilla, ni siquiera para alguien que ganaba lo que yo ganaba. Pero no lo dudé. Ni siquiera fingí pensarlo ni pedí tiempo para considerar mis opciones. Deposité cada centavo y firmé el cheque allí mismo, en la mesa de la cocina de Mercer, mientras Richard me miraba como si hubiera obrado un milagro. El equipo de construcción llegó el lunes siguiente por la mañana, transformando aquella zona de desastre en algo parecido a la civilización. Pero fue allí donde mi pasado me mostró un destello de inteligencia que mi presente tuvo que admirar. No entregué el dinero simplemente como si fuera caridad. No, señor. Lo hice. Claro, hubo papeleo. Papeleo legal que explicaba exactamente lo que recibiría a cambio de financiar su salvación. Richard Mercer, bendito sea, cedió los derechos de acceso total a esa carretera sin pestañear. Caramba, estaba prácticamente extasiado con el trato. Me dio una palmadita en el hombro, como si fuéramos viejos amigos de bar, y dijo, con esa carcajada suya de siempre, si pagas por todo, puedes ser dueño de toda la carretera. Me da igual. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los abogados redactaron el acuerdo de servidumbre. Richard lo firmó con pompa y solemnidad, y Daniel Cross se convirtió en el propietario legal de la única vía de entrada y salida de la propiedad de Mercer. En aquel momento, me pareció una decisión comercial inteligente, envuelta en lealtad familiar. Una inversión en mi futuro con Sofía, una forma de proteger nuestros intereses, al mismo tiempo, ayudar a quienes pensaba considerar mi familia. En aquel momento, pensé que estaba invirtiendo en amor, en construir algo permanente con la mujer de mis sueños. Ahora, sentado en mi apartamento secreto, mirando ese mismo trozo de papel, me di cuenta de que era, de hecho, la cuchilla que había estado afilando durante una década, sin siquiera saberlo. Es curioso cómo funcionan las cosas, ¿verdad? A veces el universo te da justo la persona indicada en el momento oportuno, y sería una tontería no aprovecharlo. Sentado en mi escondite de Riverton, con ese acuerdo de servidumbre abierto como un mapa del tesoro, sabía que necesitaba la ayuda de alguien que comprendiera el sutil arte de convertir documentos legales en armas financieras. Por suerte,
Tenía justo a esa persona en mi lista de contactos. Evan Ross. Ese nombre debería venir con una advertencia, quizás, algún tipo de traje de protección. Éramos compañeros de cuarto en la universidad, dos jóvenes ambiciosos de la nada, unidos por la pizza nocturna, la cerveza barata y la ilusión compartida de conquistar el mundo antes de cumplir los 30. La diferencia es que, mientras yo seguía el camino corporativo, ascendiendo, adular a los demás y apostando a lo seguro con mis camisas impecables y corbatas bien anudadas, Evan se convirtió en un depredador absoluto en cuanto se graduó. Mientras yo aprendía los entresijos de la política de oficina y los informes de gastos, Evan construía un imperio, comprando propiedades una a una. Empezó con poco, comprando propiedades en dificultades a personas demasiado desesperadas o ignorantes como para darse cuenta de su verdadero valor. Luego se hizo más grande, más audaz, más despiadado. A los 30 años, poseía la mitad de los bienes raíces comerciales en 3 condados y tenía una reputación que hacía que los hombres adultos revisaran sus carteras cuando entraba en una habitación. Lo más impresionante de Evan era que nunca fingía ser otra cosa que lo que realmente era. Un tiburón con traje caro, capaz de oler la sangre en el agua a 3 estados de distancia. Sin falsas amistades, sin compasión por aquellos a quienes pisoteó en su camino a la cima. Simplemente pura eficiencia y crueldad, envueltas en encanto. Capaz de convencer a un pez de comprar una bicicleta si el precio era justo. Perfecto para lo que tenía en mente. Tomé mi teléfono y revisé mi lista de contactos hasta encontrar su número. No había hablado con él en unos 6 meses, desde aquella incómoda fiesta de Navidad donde Sofía se pasó toda la noche haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas priorizan el dinero sobre las relaciones. Qué curioso me parecía ahora, considerando que ella priorizaba el pene de otra persona sobre nuestro matrimonio. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera esa voz familiar, suave como el whisky añejo y el doble de peligrosa. Danny, chico, dime que llamas porque por fin te has cansado de jugar a las casitas y quieres ganar dinero de verdad, dijo. El mismo Evan de siempre. Directo al grano, y siempre sonando como si supiera algo que tú no. Lo cual, para ser justos, solía ser cierto. En realidad, Evan, te llamo porque tengo algo que podría hacerte rico y algunos muy infelices. La pausa al otro lado de la línea estaba llena de posibilidades. Casi podía oír los engranajes de su cerebro calculador girando, analizando escenarios, márgenes de beneficio y todas las deliciosas maneras en que podía convertir mi dolor en ganancia. Te escucho, dijo. Y esas 2 palabras tenían el peso de un hombre que había ganado millones escuchando las oportunidades adecuadas en el momento oportuno. ¿Recuerdas la granja Mercer de la que te hablé? ¿La casa de la familia de mi esposa? La de la princesa consentida que se cree demasiado buena para nosotros, los trabajadores. Sí, lo recuerdo. ¿Y qué? Incluso entonces, Evan ya se había dado cuenta de lo que Sofía era en realidad. El tipo tenía un radar de engaño más preciso que la seguridad del aeropuerto. Debería haberlo sabido hace años, pero el amor nos hace sordos a los buenos consejos y ciegos a las señales de alerta del tamaño de Texas. Bueno, resulta que soy el dueño de su línea de vida y me acaban de expulsar del paraíso. ¿Te interesa un pequeño desarrollo inmobiliario con un toque de justicia poética? Ahora tienes mi atención. Sigue hablando. Así que le conté todo sobre la carretera, la servidumbre, la propiedad legal que nadie recordaba que existía. Sobre la traición de Sofía, su petulante desdén esa mañana. Cómo esperaba que regresara arrastrándome, suplicando por un poco de su atención. Sobre cómo la granja de la familia Mercer dependía completamente de una franja de grava que me pertenecía en cuerpo y alma. Cuando le expliqué que su único acceso, la carretera que conectaba su propiedad con el resto de la civilización, era mío y podía hacer con él lo que quisiera, la risa de Evan fue afilado y hambriento, como un lobo que acaba de ver a un ciervo herido. Su único punto de acceso, y es tuyo, no una servidumbre compartida, ni algo del condado, sino la propiedad misma. Exacto. Control total. Puedo bloquearla, cobrar peajes o convertirla en un maldito estacionamiento si quiero. Dios mío. Danny, esto no es solo una ventaja, es una opción nuclear. Podrías estrangular toda su operación sin infringir una sola ley. Y entonces supe que había llamado a la persona indicada. Porque mientras la mayoría habría empezado a hablar de ética, relaciones familiares y hacer lo correcto, Evan fue directo a la cruda realidad de la situación. Los tenía en mis manos, y la ley estaba de mi lado. ¿Y qué piensas?, preguntó, y pude oír la emoción creciendo en su voz, como la de un niño en la mañana de Navidad. Creo que no quiero ser el villano de esta historia. Creo que prefiero venderle este problema específico a alguien que se especialice en resolver este tipo de problemas. Problemas al precio justo. Claro.
Claro. Y el nuevo propietario de esta propiedad estratégica podría decidir que los caminos privados requieren ciertos gastos operativos, cuotas de mantenimiento, costos de seguridad, tal vez algunos estudios de impacto ambiental que podrían tardar meses en completarse. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando, sí. Y si ese hipotético nuevo propietario fuera, por ejemplo, Redline Development, que siempre está buscando adquisiciones inmobiliarias estratégicas, bueno, sería una buena compra. Redline Development, la empresa de Evan, llevaba casi una década enriqueciendo a los promotores y dejando a los propietarios sumidos en la miseria. Se especializaban en identificar los puntos críticos de la vida de las personas y presionarlas hasta que surgiera algo rentable. A los pocos minutos de explicarles mi situación, no solo interesados, sino totalmente comprometidos, con entusiasmo y perseverancia, su empresa se encargó de la transferencia, dejándolo todo impecable, legal y absolutamente a prueba de bombas. Los comerciantes se despertaban una mañana y descubrían que sus mundos habían cambiado, y que no podían hacer absolutamente nada al respecto. ¿Cuándo lo haremos?, preguntó Evan. Pronto, dije. Muy pronto. Hay algo maravillosamente definitivo en el sonido de un sello notarial a golpear el papel. Ese golpe metálico y sólido que dice, Game Over, en un idioma que incluso los abogados pueden entender. Y déjame decirte, cuando estás sentado en una oficina olvidada por el tiempo, viendo cómo el mundo de tu futura exesposa se desmorona legalmente, firma a firma, ese sonido es más dulce que un coro gospel un domingo por la mañana. La notaría que Evan había elegido era justo el tipo de lugar que uno esperaría que un tipo como él llevara a cabo sus negocios sucios. Una pequeña tienda apretada, a medio camino entre una casa de empeños y un lugar que anunciaba compramos oro con letras de neón que centelleaban como un corazón moribundo. El tipo de establecimiento especializado en solucionar problemas y llevar registros que a nadie se le ocurriría buscar. La decoración interior era lo que podríamos llamar un caos burocrático. Archivadores desparejados que parecían haber sobrevivido al menos a 2 administraciones gubernamentales, iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran estar muriendo de tuberculosis y una alfombra que había perdido toda su apariencia de color real desde la época de Clint. Todo el lugar olía a café rancio, desesperación y a los sueños de quienes han aprendido que a veces el sistema funciona exactamente como debería. Estaba destinado a ser, pero no para ti. Perfecto para lo que necesitábamos lograr. Evan entró con una pinta increíble, probablemente lo que había ganado antes de comer ese día. Un traje a medida que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría, zapatos que podían servir de espejo y esa sonrisa de tiburón que había estado separando a los tontos de su dinero desde que estábamos en la universidad. Entró en esa oficina destartalada como si fuera suya, lo cual, considerando quién era, probablemente sería para cuando nos fuéramos. Danny, tío, dijo, deslizándose en la silla de vinilo agrietada frente a mí como si estuviera a punto de ver el mejor espectáculo del mundo. Listo para hacer magia. La notaria, una mujer esquelética que parecía haber estado procesando papeleo desde la invención de la tinta, no apartaba la vista de su trabajo. Gafas gruesas, cabello canoso recogido tan apretado que parecía de cirugía plástica, y la expresión de alguien que había visto toda la estupidez humana y ya nada le impresionaba. S.R.A. Henderson, decía la placa en su escritorio. Su porte era el de alguien que había pasado demasiado tiempo observando a la gente cometer errores. Ya nada la sorprendía. Señor Cross, dijo con la voz cargada de humo de cigarrillo y decepción. Entiendo que está transfiriendo la propiedad de una servidumbre a la LLC del señor Ross. Así es, respondí, sacando el documento original que había estado guardado en mi archivador como un arma cargada desde hacía una década. La transferencia completa de los derechos de propiedad del camino de acceso a la propiedad de Mercer. Evan se recostó en su silla y, juro, pude ver signos de dólar brillar en sus ojos, como en un personaje de dibujos animados. Ya estaba calculando ángulos, calculando exactamente cuánta presión podría aplicar antes de que algo se descontrolara a su favor. El hombre era un artista, y la familia Mercer estaba a punto de convertirse en su obra maestra. La propiedad en cuestión, continuó la señora Henderson, examinando la documentación con sus gruesos lentes, parece ser un camino privado que da acceso exclusivo a una explotación agrícola. ¿Es correcto? Acceso exclusivo, repitió Evan, saboreando las palabras como un buen vino. Lo que significa que, si algo le pasara a esa carretera, problemas de mantenimiento, de seguridad, de cumplimiento ambiental, sería un gran inconveniente para quienes dependen de ella. La notaria lo miró con una expresión que sugería que ya había oído ese tono antes, normalmente justo antes de que la vida de alguien se torciera. Pero no estaba allí para juzgar. Estaba allí para formalizar las cosas. En Estados Unidos, se puede hacer daño legalmente a alguien,
siempre y cuando se cuente con la documentación necesaria. La transferencia parece estar en orden, dijo, sacando su sello como si fuera una Excalibur. Señor Cross, usted transfiere todos los derechos, la titularidad y las responsabilidades de la servidumbre a Redline Development LLC a cambio de la suma indicada aquí. Asentí. El dinero no era lo más importante. Evan me pagaba lo suficiente para empezar de cero 2 veces. Pero no se trataba de hacerse rico. Se trataba de asegurarme de que Sofía y su familia entendieran que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias vienen con intereses compuestos. Señor Ross, continuó la señora Henderson, entiende que acepta la plena propiedad y todas las responsabilidades asociadas con la propiedad descrita en esta servidumbre. Por supuesto, dijo Evan con una sonrisa que debería haber sido una advertencia. Redline Development tiene mucha experiencia en la gestión de caminos de acceso privados. Creemos en la gestión integral de propiedades. El papeleo en sí era sorprendentemente sencillo para algo que estaba a punto de revolucionar el mundo de la familia Mercer. Unas cuantas firmas, unas iniciales, unas cuantas declaraciones de testigos, misteriosos miembros del equipo de gestión de la señora Henderson, que se materializaban el tiempo suficiente para garabatear sus nombres y luego volvían a desaparecer. Pero el momento real, el que lo hizo todo oficial, fue cuando la señora Henderson levantó ese sello notarial y firmó el documento de transferencia con la firmeza de quien sentencia a alguien. Ruido sordo, así, sin más. Daniel Cross dejó de ser el dueño del sustento de la familia Mercer. Ese honor ahora pertenecía a Redline Development LLC. Y todos los que conocían la reputación de Evan entendían exactamente lo que significaba para aquellos que dependían de su generosidad. «Felicidades, caballeros», dijo la señora Henderson, deslizando los documentos sellados sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas de la baraja más cara. «La transferencia está completa, y es legalmente vinculante». Evan extendió la mano y me estrechó la mía con una fuerza que podría haber partido nueces. «Ha sido un placer hacer negocios contigo, Danny. Creo que este acuerdo será muy beneficioso para todos los involucrados». Por supuesto, se refería a sí mismo. Los Mercer estaban a punto de descubrir que su nuevo casero tenía ideas muy diferentes sobre la cooperación vecinal que el anterior. El dinero llegó a mi cuenta personal, la que Sofía desconocía por completo. Antes incluso de que saliéramos del edificio. Limpia, electrónica y completamente invisible para cualquiera que vigilara nuestras finanzas conjuntas en busca de activos ocultos. Evan fue increíblemente eficiente para hacer desaparecer los problemas y aflorar las ganancias. Al salir de esa oficina, me sentí más ligero que en años. No por el dinero, aunque era un placer, sino porque por fin ya no era víctima de las trampas de los demás. Ahora jugaba mi propio juego, y mi juego apenas comenzaba. ¿Sabes lo que dicen de la mejor venganza? Servida fría, acompañada de documentación legal, y una guarnición de sorpresa total. 3 días después de que ese hermoso sello notarial apareciera en el periódico, Evan Ross demostró por qué era el tipo de empresario capaz de convertir un apretón de manos en una adquisición hostil y hacer que pareciera un servicio público. No estuve allí para verlo. De hecho, estaba en mi apartamento en Riverton, tomando café y leyendo el periódico como cualquier otro martes, pero me enteré por 3 fuentes diferentes antes del mediodía. Los pueblos pequeños son así. Las noticias corren más rápido que los chismes en una reunión social, sobre todo cuando alguien sufre graves daños por circunstancias que nunca anticipó. La primera señal de problemas llegó alrededor de las 7 de la mañana, cuando Jimmy Martínez, el conductor de Harwell Feed Supply, llegó a la carretera de acceso a Mercer Farm en su camión de reparto habitual, tarareando música country y probablemente pensando en nada más complicado que su próxima pausa para el café. Jimmy llevaba casi 5 años haciendo el mismo recorrido 2 veces por semana. Conocía cada bache y curva de ese camino de grava como si fuera su propia entrada. Pero esa mañana, algo les bloqueaba el paso. Y definitivamente no estaba allí el viernes. Una puerta. No una puerta cualquiera, claro, sino una enorme barrera de acero que parecía pertenecer a una instalación militar o a una prisión de máxima seguridad. De esas puertas que gritan, esta es propiedad privada y usted no es bienvenido aquí. De 3 metros de altura, sólido como una bóveda de banco, y pintado de ese tono específico de gris industrial que evoca asuntos oficiales. Sin excepciones. Pero el verdadero problema no era la puerta en sí. Era lo que estaba junto a ella. Un guardia. Un ser humano real, con un chaleco de seguridad negro con costuras rojas en la espalda y letras tan grandes que se podían leer desde el espacio. El tipo parecía salido de un catálogo llamado Personal de Seguridad Intimidante Mensual, con cuerpo de linebacker, rostro tallado en granito y actitud de quien sabe decir no en 17 idiomas diferentes. Jimmy,
siendo un tipo sensato y probablemente sin haber conocido nunca seguridad privada fuera de un centro comercial, pensó que había algún error. Quizás de construcción. Quizás una inspección del condado. O quizás solo una broma elaborada que se salió de control. «Buenos días», gritó Jimmy desde la ventanilla del camión, con esa sonrisa amable que solía ayudarle a sobrellevar los pequeños inconvenientes. «Tengo una entrega a Mercer Farm. Servicio habitual de los martes». El guardia miraba su portapapeles como si revisara la lista de invitados de una discoteca exclusiva. Hojeó las páginas lentamente, con la meticulosidad que sugería que disfrutaba de su autoridad. «Calle privada», dijo finalmente el guardia, con la voz acalorada de una auditoría fiscal. «Nuevo dueño. ¿Quiere usar esto?» «¿Carretera?» Jimmy se rió. «¿Qué más haces cuando alguien te dice que la carretera que usabas gratis hace 5 años ahora cuesta dinero? Anda ya. Es broma, ¿verdad? Esta carretera lleva siglos existiendo. Nadie es dueño de una carretera». Pero el guardia no se reía. Ni sonreía. Simplemente se quedó allí parado como un monumento a la inflexibilidad burocrática. Con portapapeles en mano y una autoridad que irradiaba por todos sus poros, el guardia miró a Richard Mercer y dijo, sin vacilar, «Señor, esta carretera ahora es propiedad de Redline Development. Los registros del condado lo confirman. Si desea continuar, deberá pagar un peaje de $50 para vehículos comerciales. $50 por 2 millas de grava, una carretera cuya construcción probablemente costó menos. Pero a Jimmy Martínez no le pagaban lo suficiente para negociar con Redline Development, y ciertamente no estaba autorizado a pagar peajes que la compañía nunca le había cotizado. Así que, como haría cualquier repartidor sensato, llamó al despachador, explicándole la situación en términos que probablemente violaban varias regulaciones de la FCC, mientras esperaba instrucciones que nunca llegaron. Nadie en Harwell Feed Supply tenía idea de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, la noticia se extendió por la red de comunicaciones rural, más rápida que la fibra óptica y el doble de eficiente. A las 8:30 de la mañana, medio condado sabía que algo extraño estaba sucediendo en la propiedad de Mercer. A las 9 de la mañana, el propio Richard Mercer caminaba con paso decidido por la calle con sus botas de trabajo, con el aspecto de alguien que acababa de descubrir que la gravedad había sido revocada sin su permiso. Richard Mercer no estaba acostumbrado a oír un no en su propiedad. 3 generaciones de Mercer habían trabajado esa tierra, construido esa granja desde cero, sobrevivido a sequías, inundaciones y desplomes de mercado que habrían destruido a hombres menos capaces. La idea de que un guardia con chaleco salvavidas le dijera que no podía usar su propio camino era tan bienvenida como una factura de impuestos el día de Navidad. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Richard, señalando la puerta como si fuera un insulto personal a sus antepasados. El guardia, para su crédito, no se movió. Probablemente lidiaba con propietarios enojados como parte de su trabajo diario. «Señor, la carretera ahora es propiedad de Redline Development. Los registros del condado lo confirman. Si desea acceder, deberá hablar con la administración para abrir una cuenta». Los registros del condado estaban dispersos, pero fue el rostro de Richard lo que llamó la atención. Su piel envejecida comenzaba a adquirir un tono rojizo, una clara señal de que la medicación para la presión arterial estaba perdiendo su efecto. «Este camino ha pertenecido a mi familia durante décadas», protestó, con la voz ronca esforzándose por mantener la poca autoridad que le quedaba. «No según el contrato de servidumbre que consta en el expediente, señor», respondió el guardia con una calma imperturbable. «El camino se compró legalmente al anterior propietario hace 3 días. Todo se transfirió y registró correctamente». Y fue en ese momento que Richard Mercer se dio cuenta de que su ira no significaba absolutamente nada ante la documentación legal. Todos esos años asumiendo que la posesión era el 90% de la ley, todas las suposiciones sobre cómo funcionaban las cosas en el mundo real se derrumbaron como un castillo de naipes en un huracán. El guardia le entregó una tarjeta de presentación con la cortesía de un director de funeraria. «Llame a este número para acordar el pago». «Buen día, señor». Por primera vez en mi vida adulta, Richard Mercer se sentía impotente. Y en algún lugar, en un apartamento miserable de Riverton, yo empezaba a sonreír. Hay algo casi bíblico en ver a una familia orgullosa doblegada por un papel que nunca se molestaron en leer. Esa noche, mientras yo estaba en mi apartamento comiendo comida china y viendo repeticiones de viejas comedias, el clan Mercer se reunió para lo que probablemente sería la reunión familiar más importante en 3 generaciones de agricultores. Yo no estaba allí. Por supuesto, mi invitación al drama familiar Mercer fue revocada para siempre cuando Sofía decidió que prefería la compañía de otro hombre a la mía. Pero los pueblos pequeños son como peceras. Cuando tienes suficientes amigos en el restaurante, la gasolinera y la oficina del secretario del condado,
oyes cosas. Muchas cosas. A veces, más de las que te gustaría saber. La sesión de emergencia tuvo lugar en el comedor de la casa de campo. La gran mesa de roble que probablemente ha albergado todas las decisiones familiares importantes desde la administración de Eisenhower. La misma mesa donde trinché el pavó de Acción de Gracias hace apenas 6 meses, cuando creía que era parte de la familia, en lugar de una simple conveniencia temporal con una cuenta bancaria saneada. Richard Mercer presidía la mesa como un general que inspeccionaba un campo de batalla donde todas sus tropas acababan de rendirse. El hombre que había dedicado toda su vida adulta a resolver problemas con trabajo duro y tenacidad, ahora se enfrentaba a un problema que no podía resolverse con una excavadora y mucha fuerza. Su esposa, Margaret, estaba sentada a su lado, esa dulce mujer que siempre me había tratado como al hijo que nunca tuvo, con las manos en círculo, como si alguien le acabara de decir que el mundo se acababa, lo cual, desde su perspectiva, prácticamente era cierto. Los hermanos de Sofía también estaban allí, Julian y Owen. Siempre los llamaba Mark y Caleb cuando pretendíamos ser una gran familia feliz. Julian era el mayor, el hijo responsable que se había quedado en la granja y había aprendido el negocio desde cero. Owen, el graduado universitario con un título en negocios, debía modernizar la operación y guiarlos hacia el siglo XXI. Pero ambos parecían preferir estar en cualquier otro lugar del planeta. Y entonces, allí estaba, Sofía, sentada junto a la ventana, con los brazos cruzados, como para bloquear el mundo que la rodeaba. La misma expresión que una vez me aceleró el corazón, ahora solo me recordaba lo que había perdido, o quizás, lo que creía haber perdido. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando eres tú quien tiene todas las cartas en la mano. La mesa frente a mí estaba cubierta de papeles, documentos que parecían pesar más de lo que realmente pesaban. Impresiones de la oficina del secretario del condado, copias de la escritura original de servidumbre, fotografías de la puerta que parecían más una ilusión que un recuerdo concreto. Había algo surrealista en la escena, como si todo fuera parte de un truco de magia, algo que apenas podía creer. Una sala de guerra, lo cual era bastante apropiado, considerando que estaban a punto de descubrir que habían sido flanqueados por un enemigo cuya existencia desconocían por completo. Su abogado también estaba allí, Frank Donnelly. Un abogado rural de la vieja escuela, especializado en asuntos agrícolas, probablemente no había visto un caso tan complicado desde la administración Carter. Frank tenía el aspecto de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba completamente perdido, pero intentó mantener la compostura profesional por el bien de sus clientes. A ver si lo entiendo, dijo Julián, sosteniendo una copia del contrato de servidumbre como si estuviera escrito en jeroglíficos. Daniel es dueño de nuestra carretera. ¿Cómo demonios puede alguien ser dueño de una carretera? Frank se ajustó las gafas y carraspeó como hacen los abogados cuando están a punto de dar una mala noticia que les costará mucho dinero a sus clientes. Bueno, según el papeleo, su padre le concedió al señor Cross plenos derechos de acceso hace 10 años a cambio de financiar las reparaciones de la carretera tras las tormentas de primavera. ¿Recuerdas esas reparaciones?, dijo Margaret en voz baja. Daniel fue muy generoso. Pensamos que lo hacía para ayudar a su familia. Estaba ayudando a la familia, gruñó Richard, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. ¿Cómo iba a saber que lo usaría en nuestra contra? Esta transferencia a Redline Development ocurrió hace 3 días, dijo Owen, hojeando los registros del condado con la intensidad desesperada de quien acaba de descubrir que alguien a quien subestimó lo ha engañado. 3 días. Poco después, miró a Sofía, que seguía mirando por la ventana como si pudiera hacer desaparecer toda la situación. ¿Después de qué?, preguntó Richard, cuya paciencia ya se estaba agotando. Justo después de que Sofía le dijera que se fuera, Owen terminó. Y de repente, la sala quedó en silencio. Frank Donnelly fue quien finalmente rompió el silencio, y sus palabras cayeron sobre la mesa como una sentencia de muerte. El contrato es irrefutable, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio por asesinato. Esto no es un robo. No es ningún tecnicismo legal que podamos discutir. Es completamente legítimo. No se puede deshacer. Tiene que haber algo, suplicó Margaret. Algún tipo de tribunal de familia, o... Señora, espetó Frank, esto es derecho contractual. Así de simple, y completamente vinculante. El señor Cross tiene todo el derecho legal de vender esa servidumbre a quien quiera. Los nuevos propietarios tienen todo el derecho legal de controlar el acceso a su propiedad. Julián dio un puñetazo en la mesa tan fuerte que hizo saltar los vasos de café. ¿Y qué nos estás diciendo? ¿Que estamos perdidos? ¿Que una constructora puede bloquearnos la calle y no podemos hacer nada? Te digo que Redline Development ahora es dueño de tu única ruta de acceso y puede cobrar lo que quiera por el privilegio de usarla.
Si no pagas, no pasas. Así de simple. Y entonces, por primera vez en su vida, Richard Mercer, el hombre que había superado cada crisis, capeado cada tormenta y construido un legado con solo tierra y determinación, se quedó sin fuerzas. No tenía opciones. No sabía cómo arreglar lo que estaba roto. Sofía finalmente se apartó de la ventana, y me imagino que su expresión era una mezcla de pánico y comprensión. Aún no había dicho mi nombre, según mis fuentes, pero estaba pensando. Tenía que ser así, porque por primera vez, empezaba a comprender que el chico tranquilo al que había ignorado con tanta indiferencia no era tan inofensivo como creía. La inquietud que se reflejaba en sus ojos era solo el principio. ¿Sabes que dicen que el orgullo precede a la caída? Bueno, a veces el otoño llega con una llamada desesperada a la puerta a las 11:47. Y a veces, llega con pijamas bajo un abrigo de invierno y la desesperación como perfume barato. Eso fue exactamente lo que pasó afuera de mi apartamento en Riverton un martes por la noche, cuando la mayoría de la gente cuerda dormía o veía la televisión a altas horas de la noche, fingiendo que sus vidas no se desmoronaban. Había estado esperando este momento desde que me enteré de la reunión familiar por la red de chismes del pueblo pequeño. No se le lanza una bomba nuclear a alguien y esperar que simplemente se rinda y lo acepte. Sobre todo cuando esa persona es Sofía Mercer, una mujer que ha dedicado toda su vida a conseguir exactamente lo que quería mediante una combinación de encanto, manipulación y una determinación obstinada capaz de mover montañas con la motivación adecuada. Al principio, los golpes fueron suaves, casi vacilantes, como si esperara que no la oyera para convencerse de que al menos lo había intentado. Pero a no responder de inmediato, en parte porque saboreaba el momento y en parte porque quería ver hasta qué punto estaba dispuesta a desesperarse, los golpes se volvieron más insistentes. No precisamente fuertes, pero definitivamente pasaron de ser una visita social cortés. Me llevó mucho tiempo llegar a la puerta, en parte para hacerla esperar y en parte para prepararme para la función que estuviera a punto de ofrecer. Porque, sin duda, sería una función. Sofía había interpretado papeles toda su vida: la hija hermosa, la esposa amorosa, la víctima inocente. Y lo hacía muy bien. Lo suficiente como para engañarme durante años. En fin, cuando por fin abrí la puerta, verla casi me hizo reír a carcajadas. Allí estaba, la mujer que me había despedido con un cuchillo de cocina y una sonrisa irónica apenas unos días antes, de pie en el pasillo de mi edificio secreto, con aspecto de haber sido arrojada a una licuadora emocional. Su pelo era un desastre. No la perfección de antes, pero sí un desastre, como si se lo hubiera pasado las manos durante horas. El abrigo que llevaba encima del pijama estaba mal abotonado. Y sus ojos tenían ese brillo desesperado y salvaje, el que aparece cuando te das cuenta de que has calculado mal algo importante. Lo hiciste, dijo sin preámbulos. Sin un hola, sin reconocer que estaba frente a un apartamento cuya existencia probablemente desconocía hasta hacía una hora. Sin preguntas, sin acusaciones, sin respuesta. Un veredicto emitido con la certeza de quien finalmente ha atado cabos y ha obtenido la respuesta. No me gustó la respuesta. Me apoyé en el marco de la puerta, absorbiendo toda su desesperación como un buen vino. Esta era la mujer que creía poder jugar al ajedrez con mi vida, que asumía que era demasiado débil, demasiado tonta o demasiado enamorada para defenderme cuando decidió cambiarme por un modelo más nuevo. Y ahora allí estaba, en mi pasillo a medianoche, con cara de que su mundo se había derrumbado, pidiéndome que lo arreglara. Me dijiste que me mudara, dije con voz tranquila y razonable, como si estuviéramos hablando del tiempo. Acabo de mudarme de casa. El destello de furia que cruzó su rostro fue hermoso. Por un instante, la máscara se desvaneció por completo, y pude ver a la verdadera Sofía debajo. No la dulce campesina ni la esposa amorosa, sino la mujer calculadora que había jugado con las emociones de la gente durante tanto tiempo que había olvidado que los demás también podían jugar. Pero entonces la desesperación la dominó de nuevo, y cambió de táctica con la fluidez de una transición de la que cualquier político se enorgullecería. La furia se desvaneció, reemplazada por una súplica vulnerable, la misma que había usado para salir de problemas desde los 5 años. Daniel, por favor, se le quebró un poco la voz, y tuve que admirar su habilidad. Podemos arreglar esto. Solo tú y yo. Podemos arreglarlo. No le hagas esto a mi familia. Y ahí estaba, la pieza que había estado esperando. Una súplica a nuestra historia, a cualquier sentimiento que aún pudiera tener por ella, a la idea de que, de alguna manera, podríamos reparar mágicamente años de mentiras y traiciones con una conversación a medianoche en un pasillo que olía a alfombra vieja y sueños rotos. Mi familia, había dicho, no nuestra familia, como solía decir cuando intentaba hacerme sentir incluida. Mi familia, como si nunca hubiera sido más que un invitado temporal,
alguien a quien creía poder intercambiar por algo mejor. Y fue en ese momento que me di cuenta de lo que siempre había sabido. Sofía nunca me había visto como familia. Lo más hermoso fue verla darse cuenta, en tiempo real, de que sus trucos habituales no funcionaban. No me derretía al ver sus lágrimas. No me apresuraba a consolarla. No cedía en mis propios esfuerzos por arreglar lo que estuviera mal y hacerla feliz de nuevo. Simplemente estaba allí, tranquilo como una mañana de domingo, observando su actuación sin aplausos. ¿De verdad vas a destruir todo lo que hemos construido juntos? Lo intentó de nuevo, cambiando al ángulo de la culpa con la desesperación de quien se queda sin munición. No construimos nada juntos, Sofía. Yo construí algo y tú viviste en ello hasta que encontraste algo mejor. El silencio que siguió fue de esos que te hacen darte cuenta de lo silencioso que puede ser el mundo medianoche. Sin tráfico, sin voces de otros apartamentos, solo el sonido de su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. Lo intentó de nuevo, buscando de nuevo la ira como salvavidas. Se trata de ese estúpido camino. Vas a destruir la granja de mi familia por un pedazo de grava. No. Y ese era el momento que había estado esperando, el momento de decir la frase que llevaba días ensayando. Se trata de que creas que puedes tirarme como basura y desapareceré sin hacer ruido. Se trata de consecuencias. Podía ver su mente acelerada, buscando un ángulo, un enfoque que le permitiera conseguir lo que quería. Pero por primera vez en su vida, Sofía Mercer se encontró con alguien que no se dejaba impresionar por sus lágrimas, que no se dejaba llevar por su encanto y que no estaba interesado en ser su red de seguridad cuando sus otros planes fracasaran. Buenas noches, Sofía, dije, y me di la vuelta para volver a mi apartamento. Cerré la puerta. El silencio que siguió le dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba fanfarroneando. No estaba negociando. No iba a volver a salvarla. Estaba harto. Hay una satisfacción especial en ver cómo tus planes, cuidadosamente trazados, se desarrollan exactamente como los imaginaste. Es como ver a un equipo de demolición derribar un edificio a cámara lenta, controlado, preciso, devastador. En la segunda semana del programa de gestión de carreteras para el desarrollo de Redline, la familia Mercer aprendió de primera mano lo que era estar en el lado equivocado de la influencia legal. Y déjenme decirles, la vista desde mi apartamento en Riverton era espectacular. La belleza de la operación de Evan no residía en el gesto dramático. Cualquier idiota rencoroso podría haber volado un puente o bloqueado una carretera con maquinaria de construcción. No, el verdadero arte residía en la lentitud. Una presión metódica que hacía que cada día fuera un poco peor que el anterior, como una tortura de agua para toda una empresa familiar. Todo empezó con los camiones de reparto. Jimmy Martínez, de Harwell Feed Supply, intentó negociar con el guardia de la puerta solo una vez, ofreciéndose a compartir el peaje de $50 con la granja, pagarlo él mismo, cualquier cosa con tal de que su ruta funcionara sin problemas. Pero Evan había entrenado bien a su gente. Sin excepciones, sin concesiones, sin compasión por relaciones largas ni casos difíciles. Pago por adelantado o listo, punto. Entonces Jimmy dejó de venir. Y cuando Jimmy dejó de venir, el ganado empezó a inquietarse, porque su horario de alimentación habitual se fue al traste. Cuando el ganado se puso inquieto, la producción de leche bajó. Y cuando la producción de leche bajó, las cooperativas lecheras empezaron a preguntarse seriamente si los Mercer podrían mantener sus horarios de entrega contratados. Pero eso fue solo el principio. Los camiones de grano fueron los siguientes. Esos enormes camiones de 18 ruedas que aparecían 2 veces al mes para transportar la cosecha de maíz y trigo de la granja. Los camiones que convertían las cosechas en dinero y mantenían toda la operación en marcha. Solo que ahora estos conductores pagaban un peaje de $100 por trayecto para vehículos comerciales. Y de repente, el contrato de grano de Mercer dejó de ser tan lucrativo como antes. La mayoría de las compañías de transporte simplemente eliminaron a los Mercer de sus rutas. Demasiadas complicaciones, demasiada incertidumbre, demasiadas otras granjas que no incluían cargos sorpresa ni guardias de seguridad. Los negocios son los negocios, y los negocios no tienen tiempo para los dramas familiares de otros. Las cosechas empezaron a pudrirse en los campos porque no había nadie que las recogiera. Hectáreas y hectáreas de maíz y soja en perfecto estado se volvieron marrones, mientras Richard Mercer, de pie junto a la ventana de la cocina, veía cómo se descomponía el trabajo de su vida en tiempo real. El olor por sí solo probablemente bastaba para llevar a cualquiera a la bebida. Y si Richard no hubiera empezado ya a beber más de lo habitual, Evan aún no había terminado. ¡Ay! No. El hombre apenas estaba empezando a calentar motores. La segunda semana trajo consigo las tarifas estacionales, una estructura tarifaria adicional que, de alguna manera,
Encontró nuevas maneras de obtener ingresos de cada paso por esa puerta. Evaluaciones de impacto ambiental que requerían documentación adicional. Tarifas estacionales de mantenimiento de carreteras que entraban en vigor justo cuando se suponía que comenzaba la temporada de cosecha. Tarifas de control de seguridad, porque, al parecer, el tráfico regular de la granja planteaba un posible problema de seguridad que requería mayor vigilancia. Las tarifas seguían subiendo como un termómetro en el infierno. $50 se convirtieron en $75. $75 se convirtieron en $100. Los vehículos comerciales tenían recargos. El acceso para fines de semana costaba más. Y Dios no quiera que tengas que hacer un viaje de emergencia. Esta era una estructura de tarifas completamente diferente que hacía que el robo en la carretera pareciera una promoción especial. Los trabajadores comenzaron a desaparecer poco después. Manuel Gutiérrez, quien había trabajado en la granja Mercer durante 15 años, calculó el peaje diario que tendría que pagar solo para ir a trabajar y aceptó un empleo en la propiedad Henderson, 20 metros al sur. María Santos, quien se encargaba de la contabilidad y la administración, decidió que un viaje de 40 minutos no valía la pena, ya que podía trabajar en la tienda de alimentos del pueblo por casi el mismo sueldo. Uno a uno, quienes hacían funcionar la granja simplemente dejaron de aparecer. No se les puede culpar. Nadie quiere pagar por el privilegio de ir a trabajar, especialmente cuando hay muchos otros trabajos que no requieren una cuota diaria de entrada. Al final de la segunda semana, Richard Mercer perdía dinero tan rápido que probablemente se oía cómo se agotaba a 3 condados de distancia. El hombre que había dedicado toda su vida a construir algo sólido y permanente lo veía desaparecer, como la capa superficial del suelo en una inundación primaveral. Y no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Fue entonces cuando comenzaron las medidas verdaderamente desesperadas. Richard obtuvo una segunda hipoteca sobre la granja, la hermosa casa antigua que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones, solo para pagar los peajes diarios y mantener una mínima actividad. El hombre estaba literalmente arriesgando su casa familiar con la esperanza de sobrevivir a cualquier juego que se estuviera jugando con su sustento. Pero Evan estaba decidido a largo plazo. Y cada vez que Richard conseguía reunir el dinero suficiente para mantener la granja funcionando una semana más, la estructura de tarifas se ajustaba misteriosamente a la nueva realidad. Tarifas más altas, cargos adicionales, formas más creativas de convertir la necesidad en ganancias. Los compradores comenzaron a cancelar sus contratos. Luego, la cooperativa lechera, el elevador de granos, la casa de subastas de ganado. Todas esas relaciones comerciales que habían tardado décadas en forjarse comenzaron a evaporarse como el rocío de la mañana. Nadie quería lidiar con la incertidumbre, los costos adicionales, la pesadilla logística de intentar hacer negocios con una granja que podría o no estar accesible en cualquier momento. Pasé por la granja solo una vez durante este periodo, manteniéndome bastante atrás en la carretera del condado, donde nadie me notaría ni a mí ni a mi camioneta. El lugar era todo lo que esperaba y más. Los remolques de reparto estaban en el patio de la granja como barcos abandonados. Cajas de productos apiladas cerca del granero, sin vender y probablemente invendibles. Equipos que deberían haber estado funcionando yacían en silencio e inutilizados. Todo el lugar tenía el aspecto de un negocio que se estaba muriendo lentamente desde adentro. Carecía de las conexiones y relaciones que lo hacían viable. Como ver morir un árbol de raíz. Todo parecía normal desde la distancia, pero se podía ver cómo se extendía la descomposición si se sabía qué buscar. Y lo mejor, nada de esto era ilegal. Cada tarifa, cada cargo, cada obstáculo era una práctica comercial completamente legítima. Redline Development simplemente ejercía sus derechos de propiedad como propietario responsable, asegurándose de que su camino privado estuviera bien mantenido y protegido. Todo esto ocurrió sin que yo siquiera pisara la propiedad de Mercer, sin infringir ninguna ley, sin darles ningún blanco contra el que dirigir su ira, salvo las consecuencias perfectamente legales de sus propias suposiciones. Fue elegante, fue efectivo, y apenas comenzaba. Hay algo casi poético en el momento en que todo lo que has orquestado con tanto cuidado finalmente alcanza su clímax. Como ver caer la última ficha de dominó en una reacción en cadena que tardó meses en prepararse. Estaba sentado en el Rossi's Diner de la calle principal, en mis asuntos, disfrutando de lo que podría haber sido el mejor café que había probado en años, cuando el universo decidió confirmarme que se había hecho justicia con un toque de irónica perfección. El restaurante era uno de esos clásicos locales de pueblo que parecían congelados en el tiempo alrededor de 1955 y orgullosos de ello. Cabinas de vinilo rojo, suelos a cuadros blancos y negros, y una gramola que aún reproducía discos de verdad si le echaba suficientes monedas. El tipo de sitio donde las camareras te llamaban Yuan.
Y el café venía con rellenos gratis y una generosa ración de chismes locales. Venía allí todos los días. En parte porque el café estaba realmente bueno, y en parte porque me dio un asiento en primera fila para presenciar el colapso a cámara lenta de todo lo que la familia Mercer había construido durante 3 generaciones. Los restaurantes de pueblos pequeños son como centros de intercambio de información. ¿Quieres saber qué está pasando realmente en la vida de la gente? Te sientas en una mesa de un rincón y escuchas las conversaciones que te rodean como el humo de una parrilla. Esa mañana en particular, estaba preparando mi segunda taza y leyendo el periódico local. Un intento patético de periodismo de verdad, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto que me hizo sonreír más que a un ganador de la lotería. Era de Tom Miris, un chico que conocía desde la prepa y que ahora trabajaba como despachador en la oficina del sheriff del condado. Tommy siempre había sido un chismoso. De esos que coleccionan los dramas de los demás como si fueran cromos de béisbol. Y tenía un don para estar en el lugar preciso y escuchar las conversaciones equivocadas. El mensaje fue breve, dulce y absolutamente perfecto. Richard irrumpió en casa de Sofía gritando: ¿Sabes lo que acaba de hacer? Pensé que te interesaría saberlo. Me quedé mirando ese mensaje durante unos buenos 30 segundos, dejando que todas las implicancias me inundaran como la cálida luz del sol en una fría mañana, porque esa única frase me decía todo lo que necesitaba saber sobre cuán total y absolutamente mi cuidadosamente planeada venganza había sido un éxito. Richard Mercer, el hombre que me palmeó el hombro y se rió de mí por ser dueño de su camino. El patriarca que había pasado toda su vida controlando el destino de su familia. El granjero que había superado cada crisis con tenaz determinación y la inquebrantable convicción de que el trabajo duro resolvería cualquier problema, finalmente había fracasado. No solo financieramente, aunque eso sin duda influyó. No solo profesionalmente, aunque ver el trabajo de su vida derrumbarse probablemente fue bastante devastador. No, Richard había fracasado de la forma más fundamental posible. Finalmente había descubierto quién era el responsable de destruir todo lo que había construido. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Tomé un sorbo lento de café y me miré fijamente en la superficie oscura, viendo algo que no había visto en años. Satisfacción genuina. No la victoria vacía de la venganza, sino la profunda satisfacción que surge al ver que el universo finalmente inclina la balanza a tu favor. Lo bueno estaba en el momento oportuno. Richard probablemente había pasado semanas pensando en cómo defenderse del desarrollo de Redline, investigando opciones legales, tal vez incluso contratando abogados o consultores adicionales para encontrar algún resquicio, algún ángulo, alguna forma de recuperar lo que le habían arrebatado. Probablemente se había convencido de que era solo un trato de negocios. Mala suerte, el tipo de catástrofe fortuita que a veces golpea a las granjas familiares. Pero entonces algo encajó. Tal vez por fin había acertado en el momento oportuno. La venta de la carretera ocurrió pocos días después de que Sofía me echara. Tal vez alguien había mencionado haberme visto por el pueblo cuando debería haberme ido para siempre. Tal vez simplemente había atado 2 y 2 y finalmente había obtenido 4, en lugar del pensamiento positivo con el que había estado sobreviviendo. De cualquier manera, Richard Mercer finalmente se dio cuenta de que la crueldad despreocupada de su hija le había costado todo. Que el yerno callado al que probablemente apenas había notado, el ejecutivo que había sido generoso con su dinero y educado en las cenas familiares, había estado considerando la opción nuclear durante una década y finalmente había decidido usarla. El grito del que Tommy me escribió no era solo de rabia. Era el sonido de un hombre al darse cuenta de que alguien a quien ni siquiera se molestó en considerar una amenaza lo había superado en estrategia. Era el sonido de un padre que comprendía que el egoísmo de su hija había destruido no solo su matrimonio, sino 3 generaciones de legado familiar. Podía imaginarme la escena a la perfección. Richard irrumpiendo en la casa de Sofía, probablemente todavía cubierto de tierra de la granja y oliendo a desesperación, con el rostro enrojecido por la furia y la incredulidad. Tal vez aferraba a la última factura de Redline Development, una orden de ejecución hipotecaria del banco, o simplemente el peso aplastante de ver cómo todo se desvanecía día a día. ¿Sabes lo que acaba de hacer? No sabes qué hizo Daniel ni qué pasó, pero ¿sabes qué acaba de hacer? Como si mi nombre se hubiera vuelto demasiado doloroso para pronunciarlo en voz alta. Como si reconocer mi existencia hiciera la realidad de la situación demasiado real para soportarla. Y Sofía probablemente sentada allí en la cocina, donde me despidió con tanta confianza despreocupada. Por fin entendiendo que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias vienen con un interés compuesto calculado durante años de indiferencia hacia alguien. Terminé mi café con la calma deliberada que surge de la certeza absoluta. La guerra había terminado. No solo una vez, sino completa, decisiva y permanentemente. La familia Mercer jamás se recuperaría.
Ni financieramente, ni emocionalmente, ni como una unidad que una vez fue orgullosa, poderosa y segura de su lugar en el mundo. Pasarían el resto de sus vidas recordando ese momento. Recordando el día en que la sonrisa irónica de Sofía les costó todo. Recordando la mañana en que el yerno callado que nunca apreciaron de verdad demostró que las aguas tranquilas son más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Dejé una propina de $5 en la mesa, más de lo que valía el café, pero me sentí generoso y salí del restaurante de Rosy sabiendo que nunca tendría que volver a verlos. Habían terminado, y yo era libre. Sofía pensó que podría borrarme con un cuchillo de cocina y unas palabras ásperas. En cambio, yo borraría todo su mundo silenciosamente, legalmente y para siempre. Fin del juego. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Quería leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.